Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola maestro, buenas tardes. Buenas tardes, maestro. Gracias, gracias. Vamos a esperar tantitito a los demás. ¿Qué tal su fin de semana? ¿Reparador o más hostigador? Para mí son peores los fines de semana que entre semana. Sí, también para mi trabajo y pues mucha carga. Ok. Ok. Sí, Isabel, no te preocupes. Ok. ¿Qué quedamos que íbamos a hacer el día de hoy? A ver, acuérdenme. Y vamos a hablar de las alteraciones cromosómicas. Vamos a hablar de las alteraciones cromosómicas. Entonces les dejé que hicieran una investigación y que hicieran su presentación y que iba a ser de dedazo. Sí, ¿verdad? Ya María ya no más queda. Ok. Vale, pues. Bueno, pues dice Leslie. Ok, Leslie, no te preocupes. A ver, vamos a empezar entonces. Somos 37. Profe. Dime. Bueno, yo tengo una duda. Dime. Bueno, cuando se habla de esas clasificaciones, bueno, usted ha dicho que son anomalías cromosómicas numéricas. ¿Igual se pueden encontrar como funcionales? ¿Es lo mismo? No. Normalmente la primera clasificación son alteraciones cromosómicas numéricas y las otras son estructurales. Porque el término numéricas hace referencia a las cantidades de material genético que están presentes en el organismo, ¿no? Te has de haber encontrado algo que se llama triploidía y otra cosa que se llama trisomía. Sí, de hecho. Entonces, por ejemplo, a lo mejor ahí cabe el decir que las triploidías no son funcionales en relación de que no son compatibles con la vida. Las trisomías, en algunos casos, pueden ser consideradas como funcionales porque sí son compatibles con la vida, por ejemplo, el síndrome de Down. Sin embargo, hay trisomías que no son compatibles con la vida, ¿no? Por ejemplo, nosotros hemos escuchado mucho hablar de la trisomía del 21. En su investigación se ha encontrado la trisomía del 15, la trisomía del 18, pero estoy seguro que nadie se encontró la trisomía del par 1. ¿O alguien se la encontró? ¿La trisomía de cuál? Por eso, no del par 1. No. No, ¿por qué? Eso no quiere decir que no suceda en el par 1. Puede llegar a suceder en el par 1. Sin embargo, no es compatible con la vida. Y entonces por eso no tenemos organismos trisómicos en el par 1 o en el par 7 o en el par 22, por ejemplo. Hay una trisomía que es un estudio de caso que justamente vamos a trabajar aquí, que Abigail, quien se integró al final y que nos presentó el primer tema, se ha de acordar que una compañía de su grupo nos regaló ese trabajo y entonces íbamos revisando los datos de la persona. Y entonces nos encontramos que hay un síndrome del par 22, una trisomía del par 22, que no es compatible con la vida, a menos que se presente en forma de mosaicismo cromosómico, que hoy hablaremos del mosaicismo cromosómico. Entonces, el síndrome se llama el síndrome del coloboma, pero solamente hay pocas esperanzas de vida y cuando se llega a ver esas esperanzas de vida es porque estamos hablando de un mosaicismo cromosómico. De caso contrario, no hay compatibilidad con la vida. ¿Sí? Entonces, hay otras, por ejemplo, cuando hablamos de las estructurales, hay estructurales funcionales, como por ejemplo
una translocación, ¿sí? Porque no hay a pesar de que hay una modificación en el paquete cromosómico, bueno, en la estructura del cromosoma, no hay una afectación directa en cuanto a los resultados del organismo. Sin embargo, si hablamos de una translocación robertsoniana, pues sí hablamos de una afectación, porque puede generar eso tanto una trisomía como otro tipo de padecimiento. Si hablamos, por ejemplo, de un cromosoma en anillo, pues deja de ser completamente funcional y entonces se transforma en un cromosoma no legible y eso se puede leer como una monosomía. ¿Sí? Entonces, por eso digo, yo no le pondría tal cual la nomenclatura de funcionales y no funcionales, porque va a depender incluso hasta el mismo par en el que esté afectando para saber qué tanto puede ser su efecto o no. ¿Vale, Jairo? Sí, profe, muchas gracias. Ya me Ok. quedó más claro, bueno, la duda. ¿Cómo te habías encontrado tú lo de funcionales y no funcionales? Bueno, es que la había dividido, me había encontrado una tabla que lo clasificaba como estructurales y de ahí daba 4 puntos que era la deformación, la destrucción, la displasia y la malformación. Y del otro lado le estaba dividido solamente como funcionales. Entonces esa era mi duda. Uh-huh. Bueno, de Ok. uh-huh. A ver, pues preséntanos tu trabajo, Jairo, ya que estás en eso. Yo tengo una duda. A ver, dime, María. Yo me encontré sobre los de mosaicismo lineal y mosaicismo, y ahí me confundí. ¿Cuál es la diferencia? Mosaicismo lineal, ¿y cuál otro? Es que era, no sé, me acuerdo si era mosaico lineal y luego mosaicismo, y eso como que me confundió un poco. A ver, ¿qué te encontraste de mosaico lineal? A ver, en lo que mi compañero presenta encuentro el texto. ¿Qué pasó, María? Ya se alcanza a ver ahí, disculpen. Sí, ya. Una disculpa. Ok. Bueno, muy buenas tardes a todos, profesor y alumnos. Bueno, les voy a presentar lo que son las anomalías cromosómicas, numéricas y estructurales. Ok. Bueno, esto era de lo que le estaba hablando ahorita, maestro, que esto fue el cuadro que encontré, que es como la clasificación que lo trata así. Y no sé si eso estuviera bien, profe, o bueno, que me pudiera corregir ahí, no sé, en realidad, esa es la duda que tengo. Pues era parte de lo que platicamos ahorita, ¿no? Es Ajá. que, a ver, dice clasificación. Es que dice de las estructuras de las cromosomas. Uh-huh. Entonces dice defectos con clasificación. ¿De qué libro es o de dónde te lo encontraste? Es de un PDF que encontré, pero es de un libro, es una cierta parte. Uh-huh. No es pero todo. ¿cómo se llama el libro? No recuerdo. Ahorita se lo puedo decir cuando acabe de presentar. Ok. Sí. Ok, bueno. Prosigo. Bien, bueno, vamos a definir lo que son las anomalías cromosómicas numéricas. Bien, bueno, sabemos que ellas son la pérdida o la ganancia de unos o varios cromosomas. Y bueno, sabemos que esto puede afectar a los autosomas. Y bueno, existen diferentes tipos, que es la monosomía, que es la pérdida de un cromosoma. Por ejemplo, solamente quedará una copia del cromosoma cuando en una situación de normalidad habrían 2. En otro caso podría ser la trisomía, que, bueno, es como lo que estábamos mencionando ahorita. En este caso va relacionado con el síndrome de Down. Y bien,
existen de 3 copias de un cromosoma específico en lugar de 2 y en una situación de normalidad. Y bueno, el síndrome de Down es un ejemplo de trisomía. Las personas con síndrome de Down tienen 3 copias del cromosoma 21. Y bueno, entre ellos son la definición de la anomalía cromosómica numérica. Y bueno, aquí prácticamente lo deduzco a que pueden ser más o menos cromosomas. Y bueno, el hecho de tener demasiados cromosomas o una cantidad insuficiente de cromosomas constituye una causa de problemas de salud o anomalías congénitas. Sí. Bien, aquí pongo algunos datos de los defectos congénitos numéricos. Y bueno, no presentan anomalía estructural o morfología visible, ya que el defecto es funcional. Bien, esto principalmente a raíz de todo esto, encontramos lo que es en la función postnatal, por decirlo así, de órganos y sistemas. Y aquí pues unos ejemplos que son los errores congénitos del metabolismo. Los más comunes, que es el metabolismo y el hemoglobinapatías. Ok. Bueno, aquí voy a hablar un poco sobre la etiología. Y bueno, casi un 50% de las causas son desconocidas. Y es aquí como puse una tabla también del mismo PDF que hace rato estábamos hablando. Y bien, bueno, pues vemos que aquí son causas desconocidas que son un 46%, causas multifactoriales que igual es 23%, alteraciones genéticas, anomalías cromosómicas, defectos teratogénicos. Y bien, eso es así como se divide la etiología, en este caso de las anomalías congénitas. Sí, es que, a ver, ahí, antes de Sí. continuar, Sí. Ya entendí con esta parte que pones y que platicas ahorita, ya entendí el por qué le ponen funcionales, porque como tal no es que haya una alteración en la forma del cromosoma o en el número del cromosoma o en la estructura del cromosoma, sino que más bien hay una alteración en alguno de los genes. Sí, es normalmente lo que nosotros le llamamos las enfermedades genéticas. ¿Sí? Es decir, puede que esté a lo mejor alterado un gen y ese gen va a codificar para la producción de insulina y entonces pues el bebé nace con prediabetes, ¿no? O como dice aquí, alteraciones en la condición de la sangre. Puede haber, hay una enfermedad que se llama, se me fue el nombre. Se me fue el nombre. Los eritrocitos tienen forma de media luna, ¿no? En lugar de ser así con forma de donitas, tienen forma de media luna. A ver si ahorita me acuerdo cómo se llama. Y entonces esa es una alteración generada por una mal configuración de la proteína de la hemoglobina, que entonces eso genera que el eritrocito tenga una forma amorfa, ¿no? Pero eso tiene que ver con alteraciones directamente de genes específicos. No son alteraciones que estén resguardadas o que estén alterando la estructura del cromosoma, por ejemplo, pues una delesión o una translocación, sino que va directamente afectando un gen. Por eso ahí dice no intervienen en la embriogénesis, sino en la función de los órganos después del nacimiento. Ok. Sí. Entonces, nosotros podríamos omitir esta sección de la información, porque no corresponde a las alteraciones congénitas. Cuando nosotros hablamos de una enfermedad congénita, es aquella que se desarrolla durante el desarrollo embrionario, como lo es un mosaicismo cromosómico, ¿no? Que ahorita ya María nos puso ahí en el chat y ahorita ya explicamos lo que nos puso María, ¿no? Yo tengo una duda. La otra, tantito Andy, la otra es que lo que puede suceder, por ejemplo, es de que esa alteración se pueda dar durante la meiosis, ¿sí? Entonces, si sucede durante la meiosis, no es congénito, pero sí
quien está siendo alterado es la estructura del cromosoma. ¿Vale? Y eso sí ya nos dan lo que nosotros le llamamos los síndromes. Ok. Vale. Sí, Vamos gracias, a profe. escuchar a Andrea. Sí. Por nada, a ver, Andy. Perdón, o sea que el hecho de que sea una pues enfermedad genética quiere decir que es hereditario. Sí. Sí, y puede ser, por ejemplo, que se presente en una generación y no se vuelva a presentar como 4 generaciones después. O que un factor medioambiental que nunca se haya presentado y que un factor medioambiental active. O que resulta que la persona que es portadora del gen se encuentra con otra persona que también es portadora del gen y que nunca se ha presentado el padecimiento en la familia, y cuando se reúnen, sus gametos reúnen sus cromosomas, pues empatan esas alteraciones, ese daño en ese gen, y entonces da como consecuencia una alteración. Sí, como lo que nos pone ahorita la compañerita de, lo que nos pone Roberto de la hemofilia, lo que nos pone la compañerita del daltonismo, ¿sí? Entonces, ahí sí, pues son enfermedades que está cargada en el gen como tal. Ahora, puede haber, perdón, Jairo. No, está bien, profe, está bien porque nos aclara las dudas. Sí, está bien. Puede haber otro tipo de alteraciones que se puedan presentar, no necesariamente que sean de carácter hereditario, ¿no? Por ejemplo, durante mucho tiempo, cuando veamos teratología, lo vamos a volver a mencionar, durante mucho tiempo, distrofia muscular también, durante mucho tiempo se pensó que una persona, por ejemplo, que si una persona consumía alcohol o consumía drogas, la única que iba a afectar al desarrollo del embrión era si lo consumía la madre gestante. Después, con el tiempo, hay estudios que muestran que si el padre se drogaba, si el padre tenía algo que le estuviera metiendo al cuerpo, pues iba a generar un daño en el ADN de los espermatozoides, y entonces cuando esos espermatozoides llegaran a fecundar, pues iban a llevar su ADN alterado, y entonces por lo tanto se iba a presentar una alteración en el organismo, generada por daños en los cromosomas o daños en los genes, no necesariamente hablando de un daño estructural en el cromosoma, sino de genes dañados. Otro que no necesariamente está asociado al consumo de drogas, por ejemplo, durante mucho tiempo se ha hablado de los fertilizantes y de los insecticidas organofosforados utilizados para plantíos, ¿no? Entonces, en algún momento, hace muchos años, que cuando hice la tesis de licenciatura, estaba yo en el CIMBESTAB, y en el laboratorio donde yo llegué, la doctora responsable del laboratorio trabajaba con organofosforados de un pueblo del norte, y entonces ellas lo que hacían era observar los espermatozoides de las personas que se dedicaban a fumigar. Y entonces se daban cuenta que esos compuestos organofosforados, pese a que utilizaban trajes especiales, pasaban los trajes como si fuera agua, eran impregnados en la piel los absorbía, los dirigía a torrente sanguíneo, y se iban y se ubicaban en órganos blancos, y uno de los órganos blancos era los testículos. Y entonces observaban daños en la estructura de la cromatina de esos espermatozoides, a tal grado que había personas que eran infértiles o que habían tenido hijos con alteraciones de nacimiento y que no estaban correlacionando con el uso de los organofosforados. ¿Sí? Entonces podemos tener esos daños que no son necesariamente hereditarios, pero que sí son genéticos. ¿Vale? Dice Jorge, a ver, Montserrat dice robertsonianas. Dice Jorge González, ¿estas alteraciones genéticas son permanentes o solo se presentan cuando las sustancias se encuentran en el organismo?
si la alteración está presentándose y afectando las células, por ejemplo, las células germinales, cuando viajen esas células germinales a otro cuerpo y entonces fecunden, si estamos hablando de espermatozoides o de óvulos que sean fecundados, pues entonces eso va a generar que el daño sea permanente. ¿Sí? En algunos casos depende también del daño, ¿no? ¿Por qué? Porque nos vamos a encontrar, por ejemplo, que mujeres que consumen demasiado alcohol o que fuman demasiado tiempo y que durante el embarazo intentan no fumar, o que fuman también durante el embarazo, se va a presentar una alteración que se llama síndrome de abstinencia. Y entonces el fetito, el bebito cuando recién nace, parece que está alcoholizado, ¿no? Porque tiene hasta la nariz. ¿Cuál es una condición básica de los alcohólicos que ya tienen como un serio problema de alcoholismo? La nariz hinchada y roja, así como Reno, así nariz hinchada y roja, ¿no? Entonces cuando ustedes vean a una persona que tiene la nariz hinchada y roja es porque tiene un severo problema de alcoholismo. Entonces los bebitos recién nacidos se ha observado que tienen eso, tienen la nariz hinchada y la nariz roja, y obviamente una demacración en la cara. Si es solamente tabaquismo, pues igual, ¿no? Se ha observado que, y sobre todo el síndrome de abstinencia, es que empiezan con mucha necesidad, con mucha alteración, y están muy ansiosos, están muy inquietos, ¿no? Igual cuando hay drogas de por medio. Sin embargo, una de las drogas que, por ejemplo, la cocaína llega a generar como muchas alteraciones estructurales, incluyendo ciclopoidía. Hay unos casos parecidos al síndrome de Patau, ya que se encontró un síndrome de Patau, en sus casos más graves, así más o menos es lo que se ha llegado a observar cuando se presenta el consumo de la cocaína. ¿Sí? Ok. Bueno, pues seguimos. Ok. Vale, pues sigo. Bueno, ok. ¿Qué pasa si un embrión presenta alguna anomalía cromosómica numérica? Bien, la gran mayoría de los embriones con anomalías cromosómicas o no concluyen en embarazo o dan lugar a un aborto. En algunos casos los embriones pueden dar lugar a un niño afectado de alguna patología. Y bueno, estas son las más comunes, enlistado que hice, que es el síndrome de Down, que es la trisomía 21, la que había mencionado ahorita, el síndrome de Patau, que es la trisomía 13, el síndrome de Edwards, que es la trisomía 18, el síndrome de Klinefelter, que es, bueno, igual el síndrome de Turner, las mujeres XXX y hombres XYY. Y bueno, este síndrome que les puse aquí es el síndrome de Patau, el que se muestra aquí, del lado derecho. Aquí Pero no nos vayas a leer todo, por favor. No. Sí, profe. Bueno, aquí en esta parte dividí lo que eran las estructurales y las numéricas. Y bien, vemos que por un 75% vemos que son anomalías cromosómicas estructurales y el otro, pues bueno, son numéricas. De aquí tenemos dividido los colores y bueno, prácticamente se dan más casos en las estructurales que las numéricas. Así. Bien, como había mencionado el profe anteriormente, lo del caso de las trisomías, bien, aquí está explicado. Y bueno, sabemos que el caso más común, por ejemplo, es el del síndrome de Down, que es la trisomía 21. Y bueno, pues ya, para no destacar tanto, pues bueno, simplemente existen 3 copias y no el porosol del cromosoma 18 del cromosoma 13 en cada célula del cuerpo. Es decir, pues bueno, esto es lo que representa una trisomía y es un ejemplo de una persona con dicho síndrome. De aquí de igual manera tengo lo que son las monosomías y bueno, igual se utiliza para describir la ausencia de un miembro de un par de cromosomas y bueno, pues como tal son menos cromosomas, es decir, son 45, está ausente 1 y bueno, este síndrome que puse aquí se conoce como síndrome de Turner, que es este caso como está aquí. Bueno, lo de las anomalías cromosómicas estructurales, como habíamos explicado, esto es
cuando hay una alteración en la estructura de una parte de un cromosoma. Y bueno, pues suelen ser 46, pero suelen ser menos o más. Y bueno, eso depende. También de igual manera tengo aquí que son las deleciones, que bueno, significa que simplemente falta una parte de un cromosoma o que esta fue eliminada. Y bueno, es un fragmento muy pequeño de un cromosoma que puede contener muchos genes diferentes. Y esta baraja, y bueno, un caso común puede ser el cromosoma 5 normal, que ese es el que más afectado, por decirlo así. Y bueno, de igual manera las duplicaciones, que por ejemplo, un caso aquí que se puede ver es el cromosoma 12 duplicado, que se aumenta. Y bueno, pues en esto tienen dichas cargas genéticas, lo cual puede afectar y variar, obviamente. Y bueno, es aquí como está. Bueno, cabe mencionar que esta parte, por ejemplo, un síndrome que es muy común, y lo que estaba viendo es el síndrome de Pallister-Killian, que es un síndrome, bueno, es un síndrome común en este caso. Y bueno, pues aquí tengo unos puntos de las anomalías cromosómicas, que es la deformación, que bueno, es la distorsión de forma, la destrucción, que es la destrucción de una estructura aparte de la misma originalmente normal, y bueno, cambia. Displasia, bueno, es una anomalía de la organización celular, y bueno, afecta a los tejidos. También tenemos la malformación, que es el efecto de estructura durante la embriogénesis, y bueno, los siguientes puntos, bueno, aquí tenemos lo que igual es el síndrome congénito, que es un conjunto de defectos que ocurren en forma repetida en distintos pacientes. Y bueno, aquí tenemos un caso que, bueno, lo encontré y se me hizo muy llamativo. De igual manera tenemos lo que es la secuencia, que se refiere a anomalías, a múltiples anomalías. Y bueno, por ejemplo, aquí, aquí en el punto 7 de la asociación, este es un tipo Bacter, por lo que estaba viendo, que es como una secuencia, como algo que no está bien terminado. Es una obstrucción en el ano y es por ello que se complica al hacer del baño. Ese es el síndrome. Y bueno, ahí tiene otra de algunas complicaciones, como vemos aquí. Y bueno, eso sería todo de mi parte y muchas gracias. Ok, gracias. Contestando la duda de María, hay el mosaicismo cromosómico lineal o de la línea germinal, a lo mejor fue como tú lo encontraste. El mosaicismo de la línea germinal hace referencia a que el mosaicismo solamente sucede en células germinales. ¿Sale? Y el otro pues, es el mosaicismo que se presenta en todo el cuerpo. ¿Sí? Va a ser ligeramente diferente. Creo que no les he platicado cómo se forman las células germinales, que ahí es todo un tema. Creo que el tema terminando de gametogénesis es el tema terminando de todo esto. Pero así de forma básica, cuando está empezando la tercera semana de gestación, una estructura que ya les platiqué que se llama epiblasto, de ahí empiezan a salir un montón de celulitas y se van y se resguardan al saco vitelino. El embrioncito se sigue modificando y ya después de la cuarta semana ya está formada la gónada. Y entonces esas celulitas que se salieron se regresan a la gónada. Y entonces las celulitas que van a formar a los espermatozoides y a los óvulos estuvieron fuera del embrioncito durante la organogénesis. Y ya después regresan. Por eso es de que esas celulitas que se salieron de ese proceso durante su mitosis, porque siguen dividiéndose por mitosis, se pueden llegar a presentar un mosaicismo cromosómico. ¿Sí? Por eso es de la línea germinal. Mosaicismo de la línea germinal. O el mosaicismo normal que sucede en todas las células del cuerpo. ¿Sale? Que ahorita les platico qué es eso del mosaicismo. ¿Sale? Ok. A ver, vamos a pasar con... Ahí vas a ver. Ahí se nos fue. A ver, Ivana. Hola, Ivana. Hola, profe, buenas noches. Buenas noches. A ver, les presento. Por favor, Ivana.
¿Ya se ve? Ahí va, ahí va. Ah, ok. ¿Sí ven? Sí. Ok. Pues yo lo que encontré fue muy breve. Le encontré primero que pues las alteraciones cromosómicas ocurren como consecuencia de un error producido en la división celular, en este caso pues en la meiosis. Pueden ser genéticas o de tipo externo, es decir, pues ambiental, así como lo mencionaba el profe. Pueden ser por fertilizantes o, por ejemplo, un estilista que todo el tiempo está trabajando con sustancias un poco fuertes, pues ahí se puede dar. Si la meiosis no se produce correctamente, se pueden producir cambios en la estructura o... Ay, perdón. O... ¿Ahí sí ven? O en el número de cromosomas, perdón. Era el icono de lado. Ándale. Bueno, existen dos tipos. Uno de ellos son las estructurales. Las estructurales, en aspectos generales, pues deriva en el exceso o en la escasez de material genético. Tienen lugar cuando falta una parte del cromosoma, cuando hay una parte de más o cuando una parte ha cambiado de lugar con otra. Esto se da en los errores de la recombinación genética o pues en el entrecruzamiento, como lo conocemos nosotros. Ocurre de dos formas. La primera es cuando hay ganancia o pérdida de material genético, lo que implica pues una consecuencia a nivel fenotipo en el portador. Y la otra es cuando no hay ganancia ni pérdida de material genético, pero a pesar de eso pues hay una consecuencia a nivel reproductivo en el portador. ¿Qué más? Cuando hay un equilibrio, se supone que hay un equilibrio de material genético y cuando este equilibrio se descontrola, pues produce ahí las anomalías congénitas. Hay varios tipos de alteraciones cromosómicas estructurales. Una de ellas es la de lesión o eliminación, que es cuando pues sucede una pérdida de segmentos en un cromosoma. Puede ser una cantidad pequeña o puede ser un solo gen o el cromosoma completo. Aquí pues encontré dos ejemplos. Bueno, les voy a mostrar dos ejemplos. Uno de ellos pues ese es el síndrome de Prader-Willi, que es la delección en el cromosoma número 15, es de origen paterno. Aquí, como podemos ver en la imagen, pues este es el cromosoma normal y aquí ya es la pérdida de una región del otro cromosoma. O también puede ser el síndrome de Angelman, que es una lesión en el cromosoma 15 de origen materno. Y pues al menos en el síndrome de Prader-Willi, pues los portadores tienen obesidad, trastornos del sueño, etcétera. Y aquí pues podemos observar pues las características del síndrome de Angelman. Otra de ellas pues es la duplicación. Es un poquito más fácil de comprender, ya que pues como su nombre lo dice, pues se duplica una parte del cromosoma, lo cual produce material genético de más. Aquí podemos ver que pues está el cromosoma normal, que está ahí la región 4 y 5, se podría decir, y aquí ya es el otro cromosoma pues duplicado. Aquí nada más, bueno, estoy un poquito confundida, pero pues nada más encontré el síndrome del ojo de gato, que pues es la duplicación en el cromosoma 22. Sí, lo que pasa es de que como tal, como es material genético adicional dentro de un mismo segmento de cromosomas, pues no genera más alteraciones. Okay. ¿Por qué? Porque es como si nosotros dijéramos que una persona que tiene como característica los ojos cafés, tiene muchos genes de los ojos cafés. Entonces no va a alterar en nada que tenga muchos genes o muchos segmentos de ADN que codifiquen para los ojos de color café. ¿Sí?
Eso es lo que sucede en el caso de la duplicación. ¿Vale? Ok. ¿Puedes poner la anterior tantito? Sí. ¿Esa? Sí. Aquí me llamó la atención y por eso le pedí que la regresara, porque vean cómo, por ejemplo, ahí dice que está la alteración del cromosoma 16, la imagen del centro, y como ahí dice Q13 y Q22, y esos son los segmentos de ADN donde se presenta la alteración, que era lo que yo les presentaba en algún momento cuando les ponía el esquema del cromosoma y la importancia de las bandas de los cromosomas. ¿Sale? Gracias, continuamos. Sí, ok. Después está la inversión, que pues como su nombre lo dice, pues se invierte. Una parte del cromosoma se desprende y se reinserta, en el mismo cromosoma, pero pues al revés. Esto existe, bueno, hay dos tipos. Si el centrómero no forma parte del segmento que se va a invertir, se le denomina inversión paracéntrica. Y en cambio, pues si el centrómero sí está incluido en la inversión del fragmento, pues se denomina inversión paricéntrica. Pues esta inversión tiene un impacto mínimo en el portador, pero bueno, todos los defectos que llegue a tener el portador dependen del tamaño y de la región que se vaya a invertir en el cromosoma. Y pues aquí encontré el síndrome de San Luis Valley, que es en el cromosoma 8. Después está la translocación. Esta pues implica un intercambio entre dos fragmentos de dos cromosomas. Hay dos tipos. O se puede intercambiar el cromosoma completo y adherirse a otro. Esto se llama translocación robertsoniana. O puede ser solo un fragmento o una región del cromosoma. O sea, dos cromosomas pueden intercambiar fragmentos entre sí. Esto se le llama translocación recíproca. Y aquí encontré, pues, aquí también estoy un poquito confundida porque encontré el síndrome de Down por translocación. O sea, y vi que participan los cromosomas 14 y el 21 y se supone que, pues, en la duplicación del cromosoma 21 intercambia fragmentos con el cromosoma 14, entonces ahí no sé si estoy bien. Sí, sí estás bien. Lo que pasa es que ¿Sí? en el caso del síndrome de Down, nosotros nos vamos a encontrar que tiene diferentes formas de que se origine. Se puede presentar por un mosaicismo cromosómico, se puede presentar por una alteración en la meiosis, y entonces todas las células son trisómicas. Se puede dar por translocación robertsoniana. ¿Qué es lo que genera la translocación robertsoniana? Que un segmento del cromosoma 14 va y se embarra en el cromosoma 21. Y entonces ya el cromosoma 21 ya tiene 3 cromosomas. Ah, ok. Y entonces ya estamos hablando de una trisomía en el par 21. Ah, ok. Sí. Sí, es que sí tenía duda ahí, porque no había entendido. Bueno. Después tenemos a la anillación. Esta también es como, bueno, yo lo entendí que son como dos anomalías juntas, porque aquí lo que pasa es que el cromosoma tiene una deleción, es decir, pues pierde fragmentos y esos fragmentos lo que hacen es que forman un anillo. Entonces, pues aquí también lo que encontré fue el cromosoma 13 en anillo, es una anomalía cromosómica caracterizada por un fenotipo altamente variable. Encontré que es una citogenética infrecuente y pues lo que ocasiona es retraso en el crecimiento, retraso en el sistema psicomotor, microcefalia y anomalías en los genitales, etc. Y por último tenemos aquí algo que se llama isocromosoma. Lo que ocurre aquí es que es un cromosoma en el que se ha perdido un brazo y el otro se ha duplicado de forma especular. Es decir, por ejemplo, aquí podemos ver que este brazo es el que se va a perder y el otro se duplica. Es una condición también un poco frecuente que se detecta prenatalmente o ya en los lactantes menores por sus malformaciones graves en el corazón. Más que nada es una característica que resalta mucho. Y eso sería todo de las estructurales. No sé si quieran comentar algo. Bueno, después están las numéricas.
Esto se ocurre cuando hay un número de cromosomas diferente. Son anomalías congénitas también y pues resultan de errores en la segregación de cromosomas homólogos en la meiosis 1 o, como nos comentaba el profe la semana pasada, en la no disyunción de las cromátides hermanas en la meiosis 2. Existen las poliploidías, que pues estas pues son como varios cromosomas duplicados, se podría decir. El número de cromosomas es el múltiplo exacto del número haploide. Existen las triploidías. Es cuando aquí un gameto alterado diploide, pues sería 2N, se une a un gameto normal haploide durante la fecundación. Y por ejemplo, aquí podemos ver que es una triploidía, que todos están como en 3 en lugar de ser pares. Y estas afectan de 1 a 3% de las fecundaciones y pues se dan abortos en el primer trimestre. Cuando afectan a todas las células son incompatibles con la vida, ya que pues las poliploidas, o sea, en números extremadamente grandes, pues son letales. Y aquí encontré igual que el mosaicismo es una alteración cromosómica poco frecuente y la produce un fallo en la división posigótica durante el desarrollo embrionario y pues da lugar a, por ejemplo, o sea, no se da en todas las células, en unas pues sí tenemos los 46 cromosomas y en otras podemos tener pues las triploidías, ¿no? Que son 69 cromosomas en un mismo individuo. Y pues está Pero, perdón, Ivana, tantito, ¿puedes decirlo? Sí. Ahí algo que va a ser muy importante es de que de todas estas, las poliploidías, ninguna es compatible con la vida, que era parte de lo que le explicábamos a Jairo al inicio, ¿sí? Aquí pones triploides, de 1 al 3% de las fecundaciones son abortos en el primer trimestre. Okay. Hay ocasiones en las que pueden durar un poquito más, pero terminan siendo abortos. Y entonces es cuando las mujeres abortan después del primer trimestre, que ya se puede observar el producto, pues ya se le hacen estudios como el de cariotipo que tienes ahí abajito, la imagen que tienes ahí abajito. Uh-huh. Hay otras que las que suceden dentro del primer trimestre, incluso muchas de estas alteraciones se abortan durante la primera o segunda semana de desarrollo. ¿Sí? Si nosotros consideramos que la fecundación se da en el día 14 y se menstrua, la ovulación sucede en el día 14 y se menstrua el día 28 aproximadamente, estamos hablando que hay 2 semanas entre la ovulación y la menstruación. En esas 2 semanas el cigoto ya se dio cuenta si tiene excesos de alteración, de excesos de cromosomas o no. Y entonces eso da como resultado que pueda dar, ahorita contesto lo que me escribieron en el chat, y eso puede dar como resultado que la mujer nunca se entere que acaba de tener un aborto euploide, porque ni siquiera llegó al nivel de generar moléculas que le avisen a la mujer que está embarazada. ¿Sale? Okay. Me hace una pregunta entonces, que ya me confundí. O sea, entonces, por ejemplo, las pruebas que se hacen de embarazo y todo eso, entonces se recomienda hacerlas después de 2-3 semanas, ¿no? Para que sea algo seguro, ¿o cómo? Después de la primera semana, bueno, la respuesta sería sí. Pero después de la primera semana, cuando sucede cuando sale el ovocito, bueno, el cigoto sale de la trompa de falopio, ya pasó una semana, estamos hablando aproximadamente del día 7 más menos 1, y comienza el proceso de la implantación. Cuando comienza la implantación, el cigoto va a liberar una hormona que se llama hormona coriónica humana. Específicamente el trofoblasto va a ser el encargado de sintetizar eso. Entonces, se libera la hormona coriónica humana y la hormona coriónica humana va a avisarle a todo el cuerpo que hay un embarazo, ¿sí? Por ejemplo, va a generar prolactina, va a generar inhibina, va a ayudar a que se sintetice oxitocina, entre otras cosas. La inhibina va a evitar que proliferen más ovocitos. Se le pone pausa a la proliferación de ovocitos, ¿no? La prolactina ayuda a la síntesis de las moléculas que van a ayudar a la leche materna.
la oxitocina, etcétera, etcétera, ¿no? Así, demasiados elementos. Pero eso sucede después de la primera semana, ¿sí? Y esas hormonas van vía torrente sanguíneo. Por eso, casi siempre se dice que la prueba de mayor eficacia para detectar el embarazo es una prueba de sangre. ¿Por qué? Porque después de que viaja por la sangre, pues ya va y se degrada en los riñones y va y se elimina por la orina. ¿Sí? Pero si tú dices, bueno, ¿cuál de las dos es más rápida, la sanguínea o la de orina? Pues la sanguínea, porque debido a que la hormona anda viajando en la sangre, entonces es más fácil detectar en la sangre a esperar hasta que llegue a los riñones y se degrade se elimine vía orina. ¿Sí? Ok, gracias. Sí, por nada, ¿no? Entonces, o sea, eso va a permitir identificar si hay un embarazo o no hay un embarazo. Pero normalmente cuando suceden ese tipo de embarazos, de poliploidías, ¿sí? Normalmente se llegan a presentar abortos euploides. Aquí me dicen que el 1% puede llegar a nacer. Ese 1%, William, hace referencia a los que llegan a presentar ese mosaicismo cromosómico. Sin embargo, no es compatible con la vida, ¿no? O sea, nosotros no nos vamos a encontrar un organismo vivito que ande por ahí de 8, de 10 años que tenga doble paquete cromosómico. ¿Sí? Si nosotros llegamos a observar, por ejemplo, que tenga doble paquete cromosómico, nos vamos a encontrar, supongamos, la imagen del cariotipo que tiene aquí abajito su compañera, donde hay todos los cromosomas son trisómicos, es decir, que hay 3 cromosomas de cada uno. ¿Sí? Imagínense 3 cromosomas en el X, que nos da síndrome de la superhembra. 3 cromosomas en el 21, que nos da síndrome de Down. 3 cromosomas en el 18, que nos da Edwards. 3 cromosomas en el 15, que nos da Patau. ¿Sí? Entonces, estamos hablando que tiene Patau, Edwards, Down y superhembra. Eso no existe. No, no existe eso. ¿Sale? O sea, el organismo, y eso mencionando solamente los 4 que puso hace ratito su compañero, de los más comunes, ¿no? Además, decíamos hace ratito, hay trisomías que no son compatibles con la vida. Bueno, no sé si se los decía yo a ustedes. Hay trisomías que no son compatibles con la vida. No todas las trisomías son compatibles con la vida, ¿no? Entonces, sí, perdón, es en el 13. El síndrome de Patau es en el cromosoma 13, ¿no? Entonces, vamos a tener que el hecho de que nos encontremos que el 1% puede llegar al nacimiento no quiere decir que sea compatible con la vida. No quiere decir que pueda vivir. ¿Sí? Vamos a observar que hay organismos que durante su desarrollo pueden soportar esas alteraciones, pero una vez que nacen, o nacen muertos, mueren antes del nacimiento, o nacen minutos después de haber nacido. ¿Sí? Que mucho sucede, por ejemplo, con niños que tienen síndrome de Patau y síndrome de Down. Perdón, síndrome de Patau, síndrome de Edwards. Dice Yatsiri, personas que nacen con ceguera o con sordera, ¿a qué se debe? Eso tiene que ver con un mal desarrollo que se presenta en el oído o en los ojos. No puede ser, por ejemplo, lo que hablábamos del coloboma, puede suceder que no haya habido una síntesis de las proteínas correctas para la diferenciación de los conos o los bastones, o que las celulitas no se hayan diferenciado correctamente. Sí, durante la organogénesis. Y esas ya se llaman, ya las consideramos como enfermedades congénitas. ¿Bien? Ok. Bueno, vamos a seguir, Ivana. Bueno, después tenemos las aneuploidías, que pues estas ya las mencionó mi compañero Jairo. Es cuando pues en la fecundación uno de los gametos no tiene un número haploide normal.
Pueden ser de dos tipos, pueden ser cuando pues falta un cromosoma y tendríamos 45, a eso se le llama monosomía, o puede ser cuando tengamos un cromosoma de más, que tendríamos 47 y esas son las trisomías. Y pues estos son algunos ejemplos. Es una frecuencia del 3 al 4% más o menos, que puede ocasionar una muerte fetal o alteraciones en el desarrollo prenatal y postnatal. Aquí podemos observar el síndrome de Turner, que es una monosomía en el par sexual. Y pues estas son las características. Una de ellas puede ser la infertilidad, la mandíbula pequeña, etcétera. O el síndrome de Patau, que es una trisomía en el cromosoma 13. Aquí, por ejemplo, podemos observar el labio leporino y me parece que le sale un sexto dedo. También el síndrome de Down. Aquí se puede dar también el mosaicismo, que pues no es en todas las células. En unas podemos tener 46 y en otras 47, me parece. Y el síndrome de Edwards, que es en la trisomía, bueno, es en el par 18, una trisomía en el par 18. Y pues estos últimos que son en los pares sexuales, por ejemplo, en este tiene 2 cromosomas X y pues es hombre, entonces le ocasiona testículos pequeños, piernas largas, pechos desarrollados y un poquito de vello facial. O pues en la mujer, pues las 3X iguales en el par sexual. Y ya, eso es todo. Gracias. Muchas gracias, Ivana. Muchas gracias. Ok. Vamos a cerrar la llamada. Ahorita les mando el nuevo código y continuamos, ¿sale? Hola de nuevo. Vamos a dar paso entonces a Ceci. A ver, Ceci. Ya está por aquí. Sí, doctor. Nada más que estoy solicitando para... Sí, ahí voy, tranquila, tranquila. Sí. A ver, espérenme, es que ando un poco lento. Sí, no te preocupes. ¿Ya se ve? Ahí va, ahí va. Ya. Salúdense, salúdense. No les prendo mi cámara porque se pone muy lenta mi computadora. Ok, no te preocupes. Bueno, yo quiero hacer mención antes de comenzar, es que yo lo dividí por alteraciones cromosómicas de acuerdo a los cromosomas sexuales y los autosomas. Entonces, antes de presentar, quería aclararles lo que son los autosomas y lo que son los cromosomas sexuales. Por ejemplo, tenemos 23 pares de cromosomas, entonces que en total serían 46 cromosomas. Los primeros 22 pares son los autosomas. Ellos no se encargan para nada de lo que son los cromosomas sexuales. El único que se encarga de los cromosomas sexuales es el par 23. Y bueno, dicho esto, pues ya comienzo. Bueno, en la división meiótica es donde se da por lo regular la no disyunción, lo que es que las cromátides hermanas no se separen bien o, por ejemplo, se vaya todo el cromosoma homólogo, como pueden ver en este lado, ¿no? Que en lugar de que se separaran cromátides,
no se separó y se fue todo el cromosoma hacia un solo lado. Por ejemplo, esto afecta en el número de cromosomas sexuales o de autosomas de cualquier sexo. La mayoría de los embriones que producen la función de gametos con número anormal de cromosomas se abortan espontáneamente. Muchas veces, como ya lo habían mencionado, ni siquiera se dan cuenta que estuvieron embarazadas. Por ejemplo, también, pero bueno, muchos sí sobreviven, como aquí pueden ver, hasta el nacimiento o incluso más. Bueno, ahorita lo vamos a tratar más. Por ejemplo, estos son los trastornos genéticos causados por números anormales de cromosomas sexuales. Los más comunes es, por ejemplo, bueno, lo que provoca la no disyunción podría ser el llamado espermatozoide cero. Quiere decir que no tiene un cromosoma sexual. O, por ejemplo, el espermatozoide que puede ser, que puede tener hasta 2 cromosomas, que es el XX, el YY o el XY. También en la mujer puede producir óvulos cero o pueden dar lugar a, o bien pueden dar lugar a 2 cromosomas, por ejemplo, dos cromosomas X. A ver, espérenme tantito. Por ejemplo, también, bueno, esta parte se me hizo muy interesante, que cuando un espermatozoide o un óvulo defectuoso se unen, pueden dar un número normal de autosomas, pero no un número normal de cromosomas. Y bueno, ya les había comentado también las anormalidades más comunes, que pueden ser X0, y ahorita les voy a comentar más bien de cada una de ellas, o sea, más claro. XXX, XXY y XYY. Por ejemplo, también ese es otro punto súper importante. Para que un embrión pueda subsistir es esencial que por lo menos tenga un cromosoma X. Y si no, pues se va a abortar espontáneamente. No, pues prácticamente al inicio de la gestación. Por ejemplo, aquí está, puse esta tabla como para que se entienda mejor. Por ejemplo, los efectos de la no disyunción en los cromosexuales durante la meiosis. Primero, con un espermatozoide defectuoso. Por ejemplo, ya habíamos hablado sobre el espermatozoide cero, que no contiene ningún cromosoma. Y con un óvulo, pues normal, que no tiene ningún problema. Esto da como cromosoma sexual de los hijos X0, que puede ser una mujer con síndrome de Turner. Ahorita también vamos a mencionar mejor lo que es el síndrome de Turner. O, por ejemplo, que el espermatozoide traiga 2 cromosomas X y se junta con el óvulo normal, que es un cromosoma X, entonces hace el cromosoma sexual de los hijos saldría como XXX, que es una mujer con trisomía. Igual acá, con el cromosoma sexual del espermatozoide viene con XY, se junta con un óvulo normal X y forma un hombre con síndrome de Klinefelter, no sé, ese se me hace complicado de pronunciar. Y Klinefelter. bueno, eso. Y el espermatozoide con 2 cromosomas y un óvulo con cromosoma X da el síndrome de Jacob. Bueno, ahora con óvulos defectuosos. En realidad es lo mismo, pero es aquí la parte que se me hizo muy interesante y que quería que vieran. Por ejemplo, el espermatozoide normal viene pues con Y, ¿no? El que la aporta, y el óvulo es cero. Perdón, aquí. Es cero. Entonces, no hay, si ustedes observan, no hay cromosoma X. Entonces, pues el embrión muere. No logra el desarrollo. Y muchas veces, como ya lo mencionaron anteriormente, ni siquiera se dan cuenta que estuvieron embarazadas. Y bueno, y los demás es lo mismo.
pero nada más quería que vieran esa parte, fue la que se me hizo como muy interesante. Bueno, ahora hablemos del síndrome de Turner, que son mujeres que tienen solo un cromosoma X. Al ser el cromosoma X muy importante, sí se ve alteradas hasta a nivel fisiológico bueno, de hecho todos, ¿no? Pero sí se ve como un poco más este síndrome. Por ejemplo, en la pubertad a las niñas les impide desarrollar los órganos secundarios, ¿no? O que menstruen, y eso se puede arreglar muy bien con hormonas. O sea, sí, el tratamiento hormonal da, la verdad, una buena respuesta para eso. En lo que no ayuda es en que las niñas con síndrome de Turner son estériles, no pueden tener hijos. Entonces, pues ahí... Ahí hay un articulito, Ceci, que ya que empezamos a ver síndromes, les voy a pasar, donde habla de una mujer que tiene síndrome de Turner, que pudo tener un hijo, Ay, no sabía. un embarazo a término, y justamente era una persona que tenía mosaicismo cromosómico, síndrome de Turner, y que con terapia hormonal pudo conseguir quedar embarazada y llegar a término. Entonces, Ok, no sabía eso. aquí del síndrome de Turner va a ser... actualmente han salido muchas cosas nuevas que ponen en duda todo lo que lo que nos decían antes, ¿no? No lo que nos dice Ceci, porque estoy seguro que todo el mundo se encontró lo mismo, sino lo que nos decían antes, ¿no? Por ejemplo, nos dice que es exclusivo de mujeres. Pues no. Hay un artículo que nos habla de que a un hombre, a un bebito, cuando era embrioncito, por mosaicismo cromosómico perdió un cromosoma de su par sexual. Y entonces es un hombre con síndrome de Turner por mosaicismo cromosómico. Así rarísimo, pero sucede, ¿no? Entonces, el mosaicismo cromosómico puede generar este tipo de alteraciones y este tipo de variedades muy, muy complejas. ¿Sale? Igual cuando vemos síndromes, que ya, yo creo que ya va a ser la siguiente clase, bueno, el día de mañana, con ustedes el día de mañana, les paso ahí algunos articulillos, una página donde un par de páginas donde van a poder consultar los síndromes sin ninguna complicación. Hoy les voy a pasar una página en pro del festejo, que no sé si sea festejo o qué, pero que hace referencia a que es el Día Internacional de las Enfermedades Raras. No sé si sabían. Hoy es el Día Internacional de las Enfermedades Raras, entonces hay por ahí una paginita donde uno puede poner ahí el nombre del síndrome y se pueden encontrar un montón de cosas. ¿Sale? Entonces al ratito se las doy. Sí, ese sí, dice ahí, bueno, y también el del supermacho, ¿no? ¿Por qué? Porque las hembras no van a, bueno, las mujeres, perdón, las mujeres no van a poder presentar esa alteración del cromosoma Y, porque presentando cromosoma Y inmediatamente da como origen pues una persona con aspecto masculino o con algunos de los genitales masculinos. Porque, por ejemplo, el caso del síndrome de Klinefelter, que también se puede presentar con mosaicismo cromosómico, ¿sí? Ese caso, pues tiene 2 cromosomas X, y es decir, que es un hombre con más apariencia o características femeninas que masculinas, por esa presencia extra del cromosoma X. ¿Sale? Ok, pues vamos a seguir. Sí, doctor. Bueno, también las características que presentan las mujeres según con síndrome de Turner son enfermedades cardiovasculares, defectos renales y pérdida del oído. También, bueno, como ya les comenté, que el cromosoma X es muy, muy importante, estos crean trastornos como la hemofilia y la ceguera del color. También otro trastorno importante ligado al cromosoma X es la distrofia muscular. Y hablando de la hemofilia, también quería hacer como un paréntesis de un ejemplo de hemofilia que es el de la reina Victoria. Al parecer, ella fue la que inició y regó por toda Europa, pero sobre todo en las,
en las familias de reyes, ¿no? De la realeza, todas comenzaron a presentar hemofilia. Principalmente se le atribuye a ella, a la reina Victoria, o a una infidelidad, o sea que probablemente uno de ellos ya no era de la realeza, ¿verdad? Y No, la realidad, Ceci, ahí es de que para no perder los tronos, tenían, se emparentaban con la familia, entre los ajá. primos. Sí, de hecho yo también pensaba que era por eso, porque de hecho le iba a hacer esa pregunta, porque digo, se me hace muy raro que digan que es por infidelidad, digo, no es que no hubiera, había muchísima, pero yo creo que fue a lo mejor como una mutación, ¿no? Por casarse entre familia. Pues sí, o sea, alguien nos pone ahí que los norteños. No digas nada de los norteños, ¿qué vas a...? Montserrat, ¿eres de allá, Montserrat? No. Oh, con razón, se van a ofender los norteños. ¿Tenemos por aquí alguien del norte? Monterrey, sobre todo. El Bromi. ¿Quién es de Monterrey? A ver. ¿Nadie? Ok. Si no, lo que pasa es de que o sea, se pueden llegar a presentar algunas alteraciones, ¿sí? Como lo mencionábamos al inicio, creo. Se pueden llegar a presentar algunas alteraciones, sin embargo, cuando se encuentra una pareja y en esa pareja también está presente la alteración, pues puede ser más posible que se presente esa alteración ya de forma fenotípica, no solamente genotípico, sino también de forma fenotípica en la descendencia. Cuando se habla, por ejemplo, de una alteración ligada al sexo es porque va metido ahí en el cromosoma femenino casi siempre o en el masculino. En el caso de los problemas de la realeza, si digo, yo no he visto completamente Crown, la serie de Crown de Netflix, pero sé, por ejemplo, empezaron cuando se empezaron a hacer las investigaciones del verdadero origen de la reina Isabel, pues resulta con que ni siquiera es inglesa, ¿no? Y entonces, sí, está más ligada a la zona de Austria, ¿no? Y entonces si nosotros ubicamos cómo se daban los poderíos, digo, para los que les gusta o no les gusta la historia, pero se acuerdan de sus clases de secundaria del feudalismo y del capitalismo y esas cosas, bueno, pues, ¿cuál es la única forma en la que se puede mantener los negocios o la fortuna? Pues manteniendo herencia entre la misma familia. ¿Cómo le haces para que no se pierda? Pues entonces estableces lazos con los primos, con las primas, con los tíos, con las tías, y entonces ya se vuelve solamente pues un círculo muy cerrado donde el dinero no se escapa de la familia, ¿sí? Nos vamos a meter en temas religiosos y a lo mejor muchos se van a enojar conmigo. Lo mismo sucedió con la religión católica, ¿sí? ¿Por qué los padres, los sacerdotes, los curas, todos los que se dedican a eso, tienen que tener su voto de castidad? No es porque ofendan a Dios, es porque antes no tienen ese voto de castidad. Lo dicen investigaciones, no nada más su profe de embreo, antes no tenían ese voto de castidad y entonces tenían un montón de hijos. Miguel Hidalgo tenía un montón de hijos, ¿no? Entonces, y era cura. Entonces, ¿qué era lo que pasaba cuando se moría el padre? Pues los hijos reclamaban la herencia. Y esa herencia, esas tierras, ese dinero, ese oro, había sido dado por la iglesia. Entonces, ¿cómo haces que siga en la iglesia? Pues les quitas la posibilidad de tener hijos, al menos legalmente. Y entonces están obligados al voto de castidad. Ya después se modificó y se transformó, se deformó, en decir, pues es por Dios para que su alma esté sana y pura y pueda dar, etcétera, etcétera, todo lo que dicen, ¿no? Pero en un inicio fue dado para que la iglesia no perdiera sus riquezas, no perdiera su dinero en herencias.
Y entonces, si un padre tenía hijos con alguien fuera del matrimonio, perdón, fuera de su trabajo religioso, pues ese hijo ya no podía reclamar nada por parte de la iglesia que le corresponde a la iglesia, ¿sí? Entonces, si nosotros regresamos, a eso voy, Diana, a eso voy. Entonces, si nosotros ubicamos, por ejemplo, cuando ese tipo de alteraciones se están presentando, y se ve, por ejemplo, mucho en los judíos ortodoxos, que son muy, muy cerrados y que intentan tener vínculos entre las mismas familias para que la cultura se mantenga dentro de la comunidad y no salga de ahí. Entonces, dando respuesta a lo que pregunta Diana de en qué consiste que se presenten anormalidades entre hijos con la familia, bueno, pues porque si nosotros ubicamos el acomodo de los genes dentro de un cromosoma, son muy parecidos entre los hermanos. Y por eso, por ejemplo, cuando se hacen las pruebas de ADN, se hace se desarma, por decirlo de cierta forma, el código genético del papá, se desarma el código genético del hijo y entonces se empalma y ve qué tan parecido es o no. Si hay muchas bases que no se parezcan, entonces dice, bueno, no hay compatibilidad y por lo tanto, pues no es su hijo. ¿Sí? Cuando sí hay compatibilidad, si nosotros ubicamos esas compatibilidades como alteraciones cromosómicas, pues entonces esas alteraciones cromosómicas se van a empatar. Y entonces, si ustedes recuerdan sus clases de Mendel que les han de haber dado por ahí de preescolar, cuando nos hablaba de los caracteres independientes, ¿sí? ¿Qué pasaba cuando nuestros, bueno, si recuerdan, teníamos nosotros los genes homocigotos y genes heterocigotos? Los homocigotos representaban una característica dominante. Y entonces los homocigotos iban a poder ser visibles cuando se emparentaran, se juntaran. Por ejemplo, A mayúscula con A mayúscula. Si nosotros teníamos un gen dominante con un gen recesivo, es decir, A mayúscula con A minúscula, pues quien se iba a observar iba a ser el A mayúscula, ¿no? Hablando, por ejemplo, de un color de ojos. Pero ¿qué pasaba cuando dos genes recesivos se juntaban? Pues se hacían dominantes fenotípicamente y entonces las A minúsculas eran observables. Si nosotros decimos, por ejemplo, que supongamos, por poner un ejemplo, que el color de ojo café es A mayúscula y el color de ojo verde es A minúscula, ¿qué pasa cuando esos dos se juntan? Bueno, pues quien se va a manifestar es el ojo café, la A mayúscula. Pero ¿qué pasa si alguien de la familia se junta o alguien que tiene ese mismo juego cromosómico de ojo verde? Pues entonces tenemos dos recesivos y como consecuencia la descendencia pues va a tener los ojos de color verde. Ahora quítale el color de ojos y ponle una enfermedad, la que quieras. Puede ser la hemofilia, puede ser, no sé, acefalia, no sé, ¿no? Cualquier otra. Supongamos que dientes sin dientes, para poner un ejemplo muy burdo, ¿no? Y entonces resulta con que Juanita tiene, no hay nadie aquí que se llame Juana, ¿o sí? ¿No se van a sentir aludidas? Bueno, que Juanita tiene una alteración cromosómica que hace que no tenga dientes, pero no lo sabe porque fenotípicamente no se observa en su cuerpo, ¿no? Y la casan con su primo, hermano de su mamá, porque solamente así pueden quedarse con el rancho, ¿no? Y entonces su primo, que se llama Melquiades, ¿no? Entonces Melquiades también tiene ese cromosoma, altera ese gen alterado, ¿no? Que conste que yo no dije nombres de gente del norte, ¿eh? Melquiades puede vivir en cualquier parte de la República Mexicana. Ok. Entonces, supongamos que Melquiades también tiene ese gen sin dientes. Y entonces, pues obviamente, si los están juntando, pues es para que tengan descendencia, si no, ¿para qué? ¿No? Entonces, su descendencia nace sin dientes. ¡Oh, castigo divino! No, se empataron dos genes que codifican que traen la misma información.
Eso que pudo haber sido diluido, pues no se diluyó porque se emparentaron. Y entonces, si ese niño o niña que nazca tiene descendencia con el sobrino del primo, del hermano de la abuela, ¿sí? Entonces los genes se siguen presentando y se siguen empatando. A lo mejor los 2 primeros hijos salen bien, pero el tercero van a ser sin dientes, o al revés. A lo mejor los 2 primeros salen sin dientes y el tercero sale normal. Pero no quiere decir que no tenga el gen. Quiere decir que no se expresó en el fenotipo. Ese es el problema de cuando se tiene descendencia con la familia. Porque esas alteraciones que pudieron haber estado muy alejadas cromosómicamente, si se juntan con alguien de otros lados, iba a decir una localidad, pero no, mejor no digo nada, de otros lados, ¿no? En lugar de juntarse alguien con su colonia, se van a buscar otras colonias muy lejos. Pues ya se van diluyendo y esas alteraciones cromosómicas se pueden ir desapareciendo. Pero si está sucediendo este emparentamiento con integrantes de la familia, pues obviamente se están repitiendo bloques de cromosomas. Que ahora hay personas que tienen y no les pasa nada, ¿no? Y eso no quiere decir tampoco que no apliquen las leyes de la genética, simplemente pues no había alteraciones ahí que mostrar. ¿Sí? Sí, se tienen que hacer, se pueden hacer árboles, árboles genéticos, que eso se supone que se los tuvieron que haber enseñado en la prepa. Se supone. Sí, y esos mismos ayudan también hasta cierto punto a revertir ciertas alteraciones, ¿no? Uh-huh. Bueno, es lo que también leí. Sí. Bueno, entonces, ok, seguimos. Bueno, no sé si hay alguna otra duda antes de volver a interrumpir a Ceci. No, pues parece que no. Continuamos, Ceci, por favor. Sí, bueno, esta es la de trisomía X. Esta sí sería la de supermujer, ¿no? Me parece. Uh-huh. Bueno, esta, a diferencia del síndrome de Turner, según mi investigación, según mi libro, si gustan, bueno, al final viene la referencia del libro. A diferencia de las mujeres con síndrome de Turner, ellas sí pueden tener hijos y por lo regular los efectos del trastorno no son muy evidentes, excepto que, a ver, espérenme. Excepto que pueden ser más altas y tienen un poquito de problemas de aprendizaje, pero en realidad las mujeres con trisomía no presentan grandes rasgos. Pero otro punto muy importante es que ellas pueden tener hijos y sus hijos por lo regular vienen con cromosomas normales, no tienen ninguna alteración cromosómica también. El síndrome de Klinefelter es, bueno, en ese como tienen más cromosomas X, tienen más como rasgos sexuales mixtos. Por ejemplo, en la adolescencia empiezan como a tener más desarrollo de mamas, ensanchamiento de caderas y los testículos pequeños. Y según mi libro, no pueden tener hijos por el bajo recuento de espermatozoides. Pero no son impotentes, solo no pueden tener hijos porque tienen pocos espermatozoides. Y porque una de las características que se va a presentar también es que pueden llegar a manifestarse criptorquidia. ¿Sí? ¿Qué es la criptorquidia? Que los testículos no desciendan de la cavidad abdominal. Las gónadas, tanto los ovarios como los testículos, se van a desarrollar en la cavidad abdominal. Conforme va pasando su desarrollo, se van descendiendo. En el caso de las mujeres se van colocando hacia los lados, también van descendiendo,
Pero en el caso de los hombres van saliendo, pasan por la zona inguinal y se van a colocar en la bolsa escrotal. La criptorquidia es cuando no hay un descenso correcto y entonces no hay testículos en la bolsa escrotal. Entonces, como no descienden, los testículos necesitan una temperatura de 2 grados por debajo de la temperatura corporal para que se pueda llevar a cabo la espermatogénesis. Si no están 2 grados por debajo de la temperatura corporal, los espermatozoides se mueren. ¿Sí? Por eso, cuando hace frío se hacen chiquitos, cuando hace mucho calor se hacen grandes. Bueno, no se agrandan, se laxan. ¿Sale? ¿Por qué? Porque se están alejando de la bolsa del cuerpo. Por eso la bolsa escrotal tiene esa forma y esas características. Porque cuando hace mucho calor se alejan del cuerpo para tener 2 grados por debajo de la temperatura corporal. Cuando hace frío, el frío los mata. Y entonces se retrae y por eso se acerca al cuerpo y puede mantener una temperatura adecuada para que se pueda estar produciendo la espermatogénesis. Con la criptorquidia pues está con la temperatura corporal y entonces por lo tanto los espermatozoides pues mueren. Sí, continuamos. Sí. Y pues el síndrome de Jacob. Este síndrome no causa grandes como gran diferencia con los hombres. Solo como son niveles altos de testosterona, pues sufren mucho acné y pueden ser muy altos, pero igual pueden tener hijos y tampoco son impotentes, así que no causan gran diferencia. Ahora vamos a hablar sobre los trastornos generados por autosomas. Bueno, en realidad solamente encontré uno, que es el del síndrome de Down. Por ejemplo, cuando... A ver, espérenme. Ajá, bueno, de esto solamente encontré, como les repito, el del síndrome de Down, que es la trisomía 21, y en este sí pueden llegar hasta la adultez, que sí es muy raro, pero sí pueden. Por ejemplo, en el síndrome de Down, el hijo hereda una copia de más del cromosoma número 21. Como ven, pues son de uno de los autosomas, porque ya, como les mencioné al principio, los primeros 22 son autosomas y solamente el 23 es para cromosomas sexuales. Y las características distintivas son, por ejemplo, que su tono muscular es más débil, su boca es pequeña y siempre la tienen abierta porque su lengua es como un poco más gordita y no la pueden acomodar. Por ejemplo, también tienen muy poca resistencia a las enfermedades infecciosas, a las malformaciones del corazón. Por lo regular, creo que es lo que más les pasa, como problemitas en el corazón. Y muchas veces, en algunos casos, no en todos, tienen retraso mental. Bueno, en mi experiencia me tocó ver a una persona que tenía 25 años y tenía síndrome de Down, pero era completamente funcional. Bueno, dentro de lo que cabe, ¿no? Dentro de su enfermedad, podía hacer muchas cosas él solo. Pero también hace 3 semanas, más o menos, cuando iniciamos, de hecho, la carrera, no, me dieron la noticia de que igual una conocida que tenía 5 añitos había fallecido, pero su retraso mental de ella sí era muy, muy grande. De hecho, no podía ni caminar y siempre la tenían en carriola. Entonces, es como para ejemplificar lo que es la trisomía 21. Y por ejemplo, la trisomía 21 también se puede dar por la edad de los padres, sobre todo de las mamás. Después de los 45 años es más, después de los 45 años es mucho más complicado que se embaracen y que, mejor dicho, después de los 45 años aumenta el riesgo de tener de que el bebé salga con trisomía 21. Así que ya saben, hay que tener hijos pronto. No es cierto. De hecho, y bueno,
uno de los avances genéticos es que la trisomía 21 ya puede diagnosticarse antes del nacimiento. Me parece que es a los 2 meses y medio, ¿no? Cuando puedes hacerte análisis y pues ya tu ginecólogo te dice si la persona tiene, si el bebé viene con trisomía 21 o no. Y pues ya es todo, es la bibliografía. Ay, bueno, y pues nada más comentarles esa parte que, bueno, en toda la investigación que hice es que la genética ahorita ha aportado muchísimos avances. Y uno de estos casos, como es la trisomía 21, que ya se pueden hacer análisis para poder detectarla. En otros casos, la genética ya incluso puede hacer reversible el trastorno o que presente el bebé. Nada más. Y eso es todo, compañeros. Ok, muchas gracias. Sí, bueno, aquí María dice, mejor hay que congelar los óvulos. Es buena estrategia. Sí, y ya después decidirán si los ocupan o no los ocupan. ¿Sale? Mientras en la diversión hay que tener protección para que no les eche a perder sus aspiraciones profesionales. ¿Sale? Ok. Vamos a dejar hasta aquí el tema. Mañana vamos a continuar. Pero no me quiero despedir sin antes decirles lo de las páginas. Una se llama Orphanet. Ahorita les voy a mandar el link. Les voy a mandar el grupo de WhatsApp. Y es una página sobre enfermedades raras. Y la otra se llama omin.org. Sí está. Ya lo cambiaron. No, déjenme la reviso, porque según yo era esa. Pero ya me apareció otra cosa. Entonces la reviso y se las paso el día de mañana. ¿Sí? Entonces, pero la de Orphanet sí le ponen usted el síndrome que quieran y él les explica toda la información que ustedes necesitan saber. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, pues entonces nos vemos mañanita. Mañana continuamos con, damos una última revisada por los detallitos que faltaron respecto a alteraciones cromosómicas. Y pasamos al tema de teratología. ¿Sale? Bueno, pues que pasen buena noche. Bye bye. Igualmente, profe, buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Cuídate.